ahí, ¿no es cierto? Mi amigo, es eh, una alegría poder servir al Señor ya hace varios años, ¿cierto? Estuvimos, estuvimos en diferentes lugares de Chile, hemos estado, eh, en algunos lugares hemos estado más tiempo que en otros lugares, ¿sí? Hay lugares donde hemos estado 6 meses, hemos cansado de estar 6 meses y la providencia de Dios nos ha llevado a otro lugar, ¿sí? El último lugar donde estuve fueron 6 meses. La verdad que uno sigue experimentando también ahí, ¿no es cierto?, lo que significa confiar plenamente en la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Comprendemos que Él conoce el fin desde el principio. ¿Qué significa eso? El fin allá, lejos, ¿verdad? Donde no alcanza a ver nuestra vista, Él conoce allá, desde el fin desde el principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor estar en las manos de Dios? ¿No es cierto? Que conoce nuestra vida, que quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Y Él, ¿no es cierto?, nos ha llamado a servirle. Y como les digo, una gran alegría poder saludar a cada uno de ustedes. Veo algunos aquí conectados, ¿cierto?, con pantalla. Y es un gusto, ¿no es cierto?, poder juntos, ¿no es cierto?, adorar a Dios y estudiar su palabra. Le invito nuevamente, ahí donde están, a cerrar sus ojos brevemente, para poder, ¿no es cierto?, abrir la palabra del Señor posteriormente. Cerremos los ojos. Amado Padre, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque un día usted nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias porque usted en su palabra nos dice que tiene planes para nuestra vida y sus planes son para nuestro bien, no para nuestro mal. Alabamos su nombre por su misericordia al tenernos con vida y con salud y con esperanza en nuestro corazón de que muy pronto enviará a su Hijo a buscarnos, Señor. Ahora en forma especial rogamos la unción de su Santo Espíritu, Señor, para que podamos tener también la disposición para escuchar su voz y poder comprender claramente lo que usted nos quiere hablar hoy a nuestro corazón. Por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Aquí en Chile son exactamente las 3 de la tarde con eh, 13 minutos. ¿Ya? 3 de la tarde con 13 minutos. ¿Ya? Eh, Mi amigo Sebastián, ¿cuánto tiempo tengo? Ah, bueno, no, me dio todo pauteado, bien ordenadito, ¿ah? Felicitaciones, la iglesia ahí bien organizada, ¿no es cierto? Como merece, ¿no es cierto?, nuestro Dios. ¿Tengo cuánto? Ah, ya. Ahí está, dice de Peter, 30. Ah, ya, ahí está. La diferencia horaria, ¿no es cierto?, con Tenerife son 5 horas, más o menos, ¿no? Oh, 5 horas. Miren, les invito a leer nuevamente a alguien de ustedes que me pueda ayudar a leer el texto base del mensaje de hoy. Si uno de ustedes me ayuda ahí, puede activar su audio. El Sebastián. Vale. Sí, es que tenemos los audios desactivados, pero bueno, ahí lo va dando Ah, el... ya, Pero nada, te leo el texto hoy día, Deuteronomio siete ya, por nueve. favor. Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por 1000 generaciones, y los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Muchas gracias. Eh, yo podría compartir con ustedes, ¿no es cierto? Yo pensaba, ¿qué puedo compartir, ¿no es cierto?, de parte del Señor para ustedes, pero el Señor puso en mi corazón, ¿no es cierto?, el deseo de poder exaltar el amor de Cristo, su misericordia para con nosotros, para con la humanidad, un tema que nunca pasará de moda, ¿verdad? Nunca, porque cuando Jesús venga y estemos con Él, vamos a poder, ¿no es cierto?, ver a la persona justicia, a nuestro Salvador, el amor, la misericordia, la compasión en vivo y en directo. ¿Qué les parece? Ahora, no ya por medio de intermediarios, sino directamente ahí estar con el Señor y gozarnos, ¿no es cierto?, de su compañía y ahora no conforme al pecado de este mundo, sino, ¿no es cierto?, a todo restaurado por el Señor. Entonces, mire, quiero invitarles a leer una historia que ustedes conocen muy bien, pero siempre
es cierto? Como decía alguien por ahí, que la Biblia es como un tesoro, ¿no es cierto? Un gran tesoro guardado en un baúl, pero tesoros inagotables, ¿verdad? Porque cada vez que uno entra y quiere sacar algo de ahí, saca y no se acaba nunca, ¿verdad? Los tesoros que hay ahí dentro, para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? Y aunque hemos escuchado una historia una y mil veces, siempre, ¿no es cierto? Sacamos una gema preciosa para nuestra vida, ¿no es cierto? Y Dios nos habla de esa manera. Vamos a ir al libro de Lucas, teniendo también el texto base, ¿no es cierto? Que nos habla acerca del amor de Dios, ¿no es cierto? La compasión y ese amor tan grande, ¿no es cierto? Que también provoca en nosotros eh, en forma natural el poder practicar el amor del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículos 1 en adelante. Antes de leer, una introducción al respecto. Jesús en su ministerio acá en la tierra, mire, si podemos, no sé si hay conceptos, palabras que son diferentes, ¿verdad? En España, eh, ideas, ¿no es cierto? Conceptos quizá que, o dichos pueden ser, refranes, ¿no es cierto? Refranes, mejor dicho, ¿verdad? Que son, se pueden entender diferentes, ¿ya? Pero aquí en Chile se dice así, Sebastián, yo creo que recuerdas, ¿verdad? Cuando de repente, cuando alguien da un mensaje para alguien y a veces lo hacen directamente y dice, ah, parece que está hablando a mí, me está dando un palo. ¿Recuerdas, Sebastián? Me está dando un palo, ¿verdad? Cuando alguien le da un mensaje así, aparentemente indirecta, ya una indirecta. ¿Se entiende la idea? Una indirecta, ¿ya? Pero la verdad es que no era tan indirecta lo que Jesús hablaba, ¿verdad? Él era estratégico para decir, sabio, ¿no es cierto?, para hablar en su naturaleza, en su encarnación, ¿cierto? Y tuvo que pasar, podemos decir así, pasar rabia bastante, pasar rabia. Aquí en Chile igual se habla de pasar rabia cuando este niño me está haciendo pasar rabia, dices, ¿no? Un hijo que se porta más o menos, dice, este hijo me está haciendo pasar rabia. ¿Y saben ustedes quiénes hacían pasar rabia a Jesús? Había muchos, ¿verdad? Los fariseos y los escribas. Los fariseos, ¿no es cierto? Ustedes saben, una cantidad de reglas, mandamientos divinos, eternos, pero también sobre eso una cantidad de leyes creadas, ¿no es cierto? Con el fin de hacer las cosas bien, pero a veces no motivado realmente por el amor de Jesús, infelizmente, ¿verdad? Como decía mi papá, los fariseos y los escribas a veces dejaban mucho a desear, ¿eh? Mucho a desear, ¿no es cierto? Dejaban, no sé, un aroma no grato, ¿verdad? La actitud de ellos. Porque una de las cosas que hacían, dice que colaban el mosquito y tragaban el camello. Es decir, ¿no es cierto? Habían cositas que, ¿no es cierto?, que estaban, ¿no es cierto?, eran pequeñitas, sin embargo, ellos estaban siempre apuntando ahí, ¿no es cierto?, como un gran error, ¿ya? Y por un lado, ¿no es cierto?, se cuidaban de cosas, ¿no es cierto?, aparentemente, o sea, pequeñas, por un lado, ¿no es cierto?, realmente pequeñas, pero dejaban pasar a veces situaciones que eran más graves, ¿verdad? Lo cierto es que podemos hablar mucho de los fariseos, no vamos a hablar mal de ellos, más mal de ellos, ¿verdad? Pero lo cierto es que Jesús enfrentó una y otra vez, por eso también hablaba por parábolas, ¿verdad? El que realmente quería entender, entendía, ¿verdad? El que tenía un corazón dispuesto, iba a entender. Capaz le iba a resultar como un palo, como una reprensión, pero a la vez también iba a ser un desafío, ¿ya? Un desafío para salir de ahí y reflexionar. Y hay fariseos, ¿cierto?, que reflexionaron, que cambiaron de actitud, ¿verdad? Usted puede leer la escritura y pueden darse cuenta que hay fariseos que tuvieron una actitud diferente a partir de ese encuentro con Jesús, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, el buen samaritano, hay un palo para, un palo para la iglesia, ¿verdad? Un palo para nosotros, pero con amor, con misericordia, con compasión, así como Jesús lo sabe hacer, ¿verdad? Y está la historia del buen samaritano, ¿ya? Dice así, versículo 25, perdón, 25 en adelante, ¿sí? Un hombre
un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. ¿Qué dijo? Maestro, ¿haciendo qué cosas heredará, heredaré la vida eterna? Es decir, él tenía claro que había una salvación prometida para los hijos de Dios. Le interesaba, ¿verdad? Si ellos había sinceridad, no eran personas poco sinceras, ellos querían hacer las cosas bien, pero siempre tiene que ser así. Dice, el amor de Cristo me motiva. El amor de Cristo es lo que nos debe impulsar, nos impele, ¿verdad? Es el motor de nuestra vida, debe ser el amor de Cristo en nuestro corazón. No aparentar, no querer mostrar que somos mejores que el resto, no. Naturalmente seremos buenos si vivimos tomados de la bondad. Y Jesús es la bondad, compasión, misericordia y todo lo bueno que esperamos también ser nosotros, ¿ya? Entonces él tenía interés de heredar, ¿qué cosa? La vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, ahí está, claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ir yendo al pasado y volviendo al presente, ¿ya? Vamos a ir al pasado y volver al presente. ¿Por qué menciono esto? Porque hay personas que hoy día dicen, ¿cómo voy a amar a otros si ni siquiera me amo a mí mismo? ¿Han escuchado? Dice, amarás a tu prójimo. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si ni siquiera me amo yo? Me miro al espejo y no me siento feliz. No agradezco lo que tengo, lo que soy. Esa persona, sincera, sincero hijo de Dios, necesita mirar y comprender realmente la compasión de Jesús. Es invitada una y otra vez para que pueda comprender lo que significó el amor de Cristo por ella, por él. Dice, en esto conocemos el gran amor de Dios, en que siendo aún todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. En eso consiste el gran amor de Dios. Cuando veo, ¿no es cierto?, mi condición, cuando he visto también me he equivocado a lo largo de mi vida, ¿no es cierto?, los años que tengo, he cometido muchos errores y he tenido que llorar también por las consecuencias de mis errores. Pero aprendí a comprender el amor de Dios en el amor tan sencillo de una madre, al ver la compasión de mi madre, al ver la compasión de mi padre, seres humanos tan imperfectos, pero con toda su imperfección, me demostraron el gran amor del Padre. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Con toda la imperfección de una madre, con toda la imperfección de un padre, así todo usted puede ver en él o en ella un reflejo del gran amor de Dios. El gran reflejo, un reflejo del amor de Jesús por la humanidad. Es ahí donde usted y yo tenemos que comprender claramente que ustedes valen mucho, que yo valgo mucho, no por lo que yo soy, sino por lo que Dios hizo por mí, lo que Él fue capaz de hacer por mí, lo que algunos, ¿no es cierto?, no comprenden y hasta por ahí, ¿no es cierto?, escuché por ahí el Papa, ¿no es cierto? Cuando hay un comentario por ahí, encontré en internet que decía, Él no puede comprender el amor del Padre, dice, ¿cómo fue capaz de dar al Hijo? Yo le digo, tampoco comprendo, pero a lo largo del tiempo he visto, ¿no es cierto?, que Él es compasivo y misericordioso, que Él conoce el fin desde el principio y sabe lo que es bueno. Mi vista es limitada, pero la vista de Él no. Dice, hijo mío, yo sé bien los planes que tengo para ti, planes para bien y no de mal, para fin darle lo que ustedes esperan, incluso más de lo que esperamos. Entonces, cuando nosotros vemos el amor del Padre, ¿no es cierto?, lo vemos también manifestado en un hijo que voluntariamente aceptó ocupar el lugar de la humanidad. En esto conocemos el gran amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Amén.
En esto conocemos la misericordia y la compasión del Señor. El Padre entregó a su Hijo. Sí, es incomprensible, no es fácil de comprender. ¿Cómo fue capaz de dar a su único hijo, sabiendo que iba a sufrir, que iba a ser maltratado, para que usted hoy sea bien tratado por causa del gran amor y compasión de Jesús, por causa de la sangre perfecta de Cristo en nuestro lugar? Entonces, miren, fíjense, volvemos, ¿no es cierto? Retrocedemos un poquito más. Entonces dice, habla de amar, ¿no es cierto?, al Señor con toda su fuerza, con toda la mente, con todo, ¿no es cierto?, el corazón, así como al prójimo y a ti mismo. Aquí hay una aplicación, ¿no es cierto? Ya, de pasadita, ¿verdad? Dios nos ayude a amarnos, porque solo así, ¿no es cierto?, vamos a tener también la capacidad de amar a nuestro prójimo. Miren, bien, dice, ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Sabía él quién era el prójimo, ¿no? Sabía, lo tenía claro, lo tenían claro. Solo que para ellos, ¿no es cierto?, hacían clasificación de personas. Este no, este sí. A veces nosotros como seres humanos caemos en el error de dejarnos llevar por impresiones humanas, dejarnos llevar por intuición. Yo le digo de repente a mi hijo mis hijos cuando de repente dicen, esa persona, no sé, me cae, tiene como un no sé qué. A veces lo bueno y a veces lo malo. Digo, no, no te confíes de eso, porque te puedes equivocar. Tú puedes juzgar a alguien como salvo y a otro como perdido. Tú puedes juzgar a alguien de acuerdo a la apariencia. Oh, esa persona tiene una cara de santo, la pura cara, ¿verdad? La pura cara. El ser humano dice, el corazón del hombre es malo y engañoso, ¿quién lo conocerá? Podemos creer, tener experiencia, ¿no es cierto?, suficiente para discernir claramente. No, dice, esa persona me causa malas vibras. ¿Han escuchado, no? Esa persona, no sé, me causa malas vibras. Nuestro corazón es malo y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Podemos nosotros mismos, ¿no es cierto?, claramente equivocarnos. U otros también pueden equivocarse con nosotros, juzgarnos mal, ¿verdad? Miren, sigamos leyendo aquí la escritura. Y ahí, ¿no es cierto?, como respuesta de la pregunta de este hombre, la pregunta sincera, ¿no es cierto?, por un lado, él en respuesta, ¿qué hace? Le cuenta una historia reciente, una historia real, ¿no es cierto? No era un cuento, sino algo que había sucedido, ¿ya? Dice, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. ¿Qué pasó primero? Un sacerdote. Al verlo pasó de largo. Ese sacerdote sabía lo que debía hacer, tenía claro, ¿verdad? Sabía claramente lo que debía hacer. Por eso que pecado no es simplemente hacer lo malo, es también dejar de hacer lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es también pasar de largo, sin tomar en cuenta, sabiendo hacer lo bueno. Hoy día no es tan fácil, ¿verdad? Porque hoy día, ¿no es cierto?, existe desconfianza por todo lo que sucede. Ahí donde usted y yo, ¿no es cierto?, somos invitados por el Señor a poder ser guiados por el Espíritu, para saber claramente, ¿no es cierto?, y no equivocarnos al momento de hacer una buena obra como Dios desea, ¿no es cierto?, amar a su prójimo como, ¿no es cierto?, a nosotros mismos. Mire, yo soy de Punta Arenas, nacido y criado, como dicen en mi tierra, en Punta Arenas. Y un día mi papá se encontró a un hombre tirado encima de una estufa antigua en un hospital de Punta Arenas. Y lo encontró y tuvo una compasión grande, así como usted también ha sentido por personas que ve en la calle, por niños sin comer, ¿verdad? Tuvo una compasión tan grande
que mi papá apareció con Tulio, ese era el nombre de él, no es un nombre muy común, Tulio. Apareció con Tulio en la casa y nosotros éramos niños. Y llega mi papá con Tulio, un hombre de la calle, con una tremenda perforación en la espalda, porque se había quedado dormido sobre una estufa, una tipo, ¿cierto? Brasero, no sé cómo se dice ahí en España, un brasero, y se quemó la espalda. Y como era alcohólico, la herida estaba gangrenosa. Mi papá, después de llevarlo a la casa, ahí le dio en la casa una pieza, camita, ropa y comida. Antes era más fácil, ¿verdad? Tener compasión de la gente. Había menos desconfianza, ¿sí? Lo llevó a la casa. No sé, yo creo que en este tiempo, más de alguien, una dueña de casa, ¿no? Podía decir, ¿y cómo se le ocurre traer a este hombre acá? Es un indigente de la calle. Nos puede pasar muchas cosas, nos puede robar, ¿verdad? Sin embargo, él lo llevó a la casa y lo cogió con mucha misericordia. Yo digo, mira, si mi papá es misericordioso siendo pecador y ser humano, tan, tan imperfecto, ¿cómo será el gran amor del Padre? ¿Cómo es el amor del Hijo? O sea, tan grande, ¿verdad? Si nosotros todavía, siendo pecadores, todavía hay compasión. Bueno, lo llevó a la casa, vendó sus heridas, después de eso lo llevó al médico. Cuando le llevó al médico, le dijo, mira, difícilmente se va a sanar, difícilmente, porque como es alcohólico, su sangre está en mala calidad, la herida está gangrenosa y se va a morir ligerito. Mi papá siguió los consejos también bíblicos, ¿verdad? Usar la hoja como medicina, las plantas, ¿verdad? Como medicina. Y le hizo cataplasmas de Matico y Antén. Le aplicó ahí, ¿no es cierto? Cataplasmas con barro y otras cosas ahí en su herida. Y al poco tiempo Tulio se sanó completamente. Tulio empezó a estudiar la Biblia hasta que un día tomó la decisión de bautizarse. Linda, ¿verdad? Linda decisión. Yo recuerdo, era como una nana que teníamos en la casa. ¿Sabes qué es nana en España? Que sería una empleada. Era un empleado que teníamos porque él hacía de todo en la casa por gratitud. Nadie le pagaba, pero por gratitud, por el amor que había recibido de parte nuestra. Entonces, ahora, ¿qué hacía? Él planchaba la ropa, pasaba la ropa, ¿no es cierto? Lavaba ropa, limpiaba, lavaba loza, ¿no es cierto? Con gran amor. Cuando estaba en la iglesia, me recuerdo, Tulio, yo era niño, tendría unos 12 años, y cantaba al lado mío ahí en la iglesia, sentadito, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto?, al iniciar el culto, y cantaba así con una alegría de haber conocido a Jesús y su misericordia, ese canto, espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva. Sí, cantaba con una alegría porque había conocido a Jesús, había visto a mi Padre, el amor del Padre de los padres, el amor de Dios. Y cantado con alegría. ¿Saben ustedes qué pasó con Tulio? Había dejado de tomar alcohol, había dejado los vicios, pero en un momento, no sabemos en qué momento, se separó nuevamente de Dios y desapareció. De repente salió temprano de casa y no volvió más. Lo salimos a buscar en el frío de Magallanes, en invierno, las calles frías, nieve, y después de buscarlo y buscarlo, lo encontramos. Estaba tirado fuera de una cantina. Había vuelto a tomar, había decaído nuevamente, infelizmente, ¿no es cierto?, en su condición. Y en esa condición, ¿no es cierto?, después estaba en las cantinas, mientras tienen plata, ¿no es cierto?, lo estrujaban, después sacaban la plata y de ahí lo tiraban en calidad de bulto a la calle, ¿no es cierto?, a la nieve, al frío. Y el pobre Tulio había muerto congelado en las frías calles de Punta Arenas. Fue triste, ¿no es cierto? Fue triste la experiencia, una experiencia triste. Nosotros lloramos mucho a Tulio porque habíamos visto, había entregado su corazón a Jesús. Hay cosas que no comprendemos.
Yo he tomado la decisión de no pedir respuestas, simplemente creer. Creer realmente que Él conoce el fin desde el principio, que lo que Él quiere es lo mejor, que muy pronto Él vendrá a buscarnos, enviará a su Hijo, que hay cosas que no comprendemos, pero comprendemos y hemos visto ya, ¿no es cierto?, una vislumbre de su misericordia, de su amor para con nosotros. Yo no puedo entender, no me pregunto por qué, sino para qué. Entiendo que Dios sabe y quiere lo mejor. Hay cosas que suceden en este mundo a pesar de que no lo queremos, no nos gusta, nos hace sufrir, pero Él dejó una gran enseñanza. Él vio en Jesús, ¿no es cierto?, su salvación. Y Él que conoce realmente los corazones y que juzga realmente como debe ser, ¿verdad? De repente nosotros podemos, ¿no es cierto?, pensar, este seguramente se va a salvar, este otro seguramente se va a perder. Es muy desordenado, así que seguro no va a estar dentro del grupo de los salvos. La verdad es que esa no es tarea nuestra, ¿verdad? La tarea, ¿no es cierto?, nuestra es poder compartir la bondad de Dios, el mensaje de salvación, la necesidad de obedecer a Dios y sus mandamientos, pero por sobre todo amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa compasión, ¿no es cierto?, que mi papá manifestó para con ese hombre, ¿cierto?, en un momento de su vida, y así como manifestó también por otras personas, es el amor de Dios, ¿no es cierto?, de aquel que ha sido impactado ya por el Evangelio, por Jesús. Miren, avancemos, ¿no es cierto?, para ir concluyendo. El sacerdote, quedamos en el versículo 20, perdón, 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, ¿qué hizo también el levita? Pasó de largo. El levita actualmente, ¿quién sería? ¿Qué sería? Alguien puede activar su audio ahí. ¿Qué sería el levita? ¿Podría ser un pastor? ¿Sí? Un levita. Un pastor. Coloca aquí 32, dice, así mismo un pastor, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. ¿Sabía hacer lo bueno el levita? ¿Un pastor sabe hacer lo bueno? Como dijimos, no solamente consiste, pecado es hacer lo malo, también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. A ver, tenemos las cosas claras, ¿verdad? Pero a veces, ¿no es cierto?, pecamos también porque al saber hacer y no hacemos, también estamos infringiendo, ¿no es cierto?, transgrediendo la ley de Dios. Pero un samaritano iba de camino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y les dijo, Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La pregunta es, ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, ¿qué dijo? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando le pregunta y dice, ni siquiera fue capaz de decir el samaritano. Usted sabe, ¿no es cierto?, la forma que tenían ellos de mirar a los samaritanos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los samaritanos para ellos? Y él respondiendo ni siquiera es capaz de decir el samaritano. Y no solamente un samaritano, sino un buen samaritano. Es decir, mire, ¿qué se espera de un hijo de Dios que dice conocer a Dios, conocer sus mandamientos? ¿Se espera que simplemente se quede conociendo, se quede sabiendo? ¿O tiene que ser hacedor de la palabra? Si yo solamente me quedo sabiendo con lo que sé, puedo conocer la Biblia al revés y al derecho, las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero si no tengo amor para con Dios, para conmigo, ni con el prójimo, de nada sirve, no sirve de nada.
en la historia del buen samaritano. Miren lo que dice la sierva del Señor. Hay un comentario inspirado que me gusta mucho. Dice, mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, usted y yo. Dice, estropeado, robado y arruinado por el innombrable. ¿Ustedes saben de quién hablo cuando digo innombrable? No merece que ni siquiera lo nombremos, ¿verdad? Aquí dice que fue abandonado para que pereciese el hombre. Pero el Salvador, ¿qué hizo? Se compadeció de nuestra condición. Era una condición realmente desesperada. ¿Qué hizo Jesús? Dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestra condición, de nuestro caso. Sanó nuestras heridas. ¿Recuerda la historia del buen samaritano no moderno, mi padre, que ya descansa también en el Señor? Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. ¿Se acuerdan cuando deja al hombre que había sido asaltado, lo deja ahí en el mesonero y le dice, mira, ¿qué le dice? Ahí está la platita. Todo lo que... Y cuando vuelva, te pagaré todo lo demás que has gastado, que has invertido. ¿Sí? Murió para redimirnos, señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores, a usted y a mí. ¿Qué nos dice? Este es el llamado del Señor. Dice, esto os mando, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. La pregunta del doctor de la ley a Jesús había sido, ¿haciendo qué cosas? ¿Poseeré la vida eterna? Y Jesús, reconociendo el amor de Dios, eh, de a Dios y al hombre, como en esencia de la justicia, le había dicho, haz esto y vivirás. El samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante, y con esto había dado pruebas de ser observador de la ley de Dios. No solamente conocedor, sino hacedor de la ley de Dios. Cristo le ordenó al doctor de la ley. ¿Cuál fue el llamado que Dios también nos hace a nosotros? Conocedores de la ley de Dios, ve tú y haz lo mismo. Se espera que los hijos de Dios hagan y no meramente digan. El que dice que está en él, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo. Y el llamado, ¿no es cierto?, de todo corazón para cada uno de nosotros en este tiempo especial, donde es muy difícil, en primer lugar, pedir al Señor que nos ayude, que nos enseñe a amarle más cada día, que nos enseñe a amarnos, valorarnos, comprender el gran amor que usted y yo valemos por la gracia del Señor, a tal punto que el Padre fue capaz de dar a su propio Hijo para que ocupara nuestro lugar. En esto conocemos el gran amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Repito, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Yo no quiero ser en esta noche como el padre Gatica, ¿no? ¿Sabes ese dicho? El padre Gatica dice que predica y no practica. Es el padre Gatica. ¿De qué me sirve a mí ser conocedor de lo bueno si no estoy dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús? Usted y yo en esta noche eh, somos llamados a reflejar a Cristo en este mundo que carece muchas veces de compasión, de misericordia, pero donde pueden ver una pequeña vislumbre, así como usted puede ver en un padre y en una madre, una pequeña vislumbre en nosotros también del amor de Dios en nuestra vida. Mi deseo y oración en esta noche es que podamos reflexionar en estas palabras, lea y relea, ¿no es cierto?, lo que Dios dice por medio de esta parábola, de esta historia, ¿no es cierto?, del buen samaritano, para usted y para mí. ¿Será que nos hace falta más amar al Señor?
¿Será que nos falta más amarnos para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos realmente? Que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a poder ser ejemplo en este mundo y reflejar el amor del Padre.